todas, todos, todes. Bienvenidos a esta cuarta sesión ya del primer módulo del diplomado sobre violencias en contextos de movilidad humana. Y pues hoy tenemos el privilegio, yo en lo particular tengo el privilegio de moderar esta sesión. El doctor Mario Luis Fuentes les ofrece una disculpa. Hubo hoy, ahorita se está entregando, se está haciendo entrega de los doctorados honoris causa de este año por parte de la UNAM, y el doctor, al ser el presidente del patronato universitario, pues es convocado por el señor rector. Pero bueno, eso a mí me da el privilegio de poder moderar esta sesión en la que en este primer módulo en el que nos estamos acercando a hablar de la complejidad pues de la época, ¿no? En la que se inscribe o están sucediendo los fenómenos que nos convocan al análisis a lo largo de este diplomado. Pues uno de los temas que nos resulta fundamental, y desde los diplomados que hacíamos ya sobre trata de personas, pues tiene que ver con los fenómenos de la discriminación y la desigualdad, que en palabras del doctor Mario Luis Fuentes, y ahí lo cito, ¿no? Él los percibe tan importantes, tan centrales, que habla de que se trata de los fenómenos que están estructurando la cuestión social o el cosmos social incluso del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, le doy la bienvenida al doctor Jesús Rodríguez Cepeda, quien será nuestro conferencista magistral en esta cuarta sesión, y que, bueno, así como han sido los tres ponentes que hemos tenido previamente, pues es toda una institución en estos temas, es un referente nacional e internacional en torno sobre todo al tema de discriminación. Y pues me voy a permitir leer una breve semblanza ya para poder escucharle. El doctor Jesús Rodríguez es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de México y coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación en México, la RINDIS. Es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en filosofía moral y política por la UNED de Madrid, España. Es profesor investigador de tiempo completo en la UAM, en el Departamento de Filosofía, y ahí funge también como coordinador del posgrado en Filosofía Moral y Política. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y fue presidente del Comité Académico de la Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ha publicado más de 60 artículos especializados de investigación y capítulos de libros científicos, y entre algunas de sus publicaciones más recientes pues están la de interseccionalidad, teoría antidiscriminatoria y análisis de casos, y el libro Una teoría de la discriminación. Bueno, pues sin más, doctor, le paso el uso de la voz para poder escucharle. Muchísimas gracias por su generosa, pues haber aceptado de manera muy generosa la invitación, y pues muy privilegiados de poder compartir esta sesión el día de hoy con usted. Pues muchas gracias, Cristina. Buenos días, buenas tardes, como estén quienes nos están oyendo. Buenas noches, si fuera el caso, a todas, a todos. Y pues para mí es un genuino honor que se me invite a este nuevo diplomado. He participado en anteriores diplomados que el centro ha organizado en particular sobre trata de personas, pero en este caso con un enfoque todavía más amplio, que es el de movilidad humana, y en una relación muy particular, que es que en los procesos de violencia. Querido colega Mario Luis Fuentes me ha pedido que haga una reflexión con ustedes sobre la relación de los procesos de movilidad, en particular los procesos migratorios, ¿no? No toda movilidad es exactamente un proceso migratorio, pero de manera específica los procesos migratorios le dan contenido a la idea contemporánea de movilidad humana, e incluso nacional y transnacional, desde luego, y la relación con el fenómeno de la violencia. En este punto vale la pena introducir una perspectiva, que es la perspectiva de la discriminación, del fenómeno de la discriminación, como un acompañante regular, pero también
estructurante de los procesos de movilidad humana y de las experiencias de violencia. Eh, yo he dedicado mucho tiempo al estudio de los fenómenos de discriminación, eh, pero digamos que en los últimos años nos hemos podido dar cuenta cómo en los procesos de movilidad humana concurren este fenómeno de la discriminación y el fenómeno de la violencia. Al grado incluso que podemos decir que los procesos de discriminación pueden verse como formas de un tipo específico de violencia que llamamos violencia estructural, que se distingue, digamos, de la violencia más directa o de la violencia en la que estamos acostumbrados a representarnos como un daño directo, pero que a veces tiene consecuencias más poderosas que la propia violencia directa. Entonces, entender a la discriminación como una forma de violencia, como una forma de daño que pone en riesgo la vida de las personas, que afecta su salud, sus derechos, sus expectativas de calidad de vida, etcétera, es importante para comprender la complejidad del fenómeno de la movilidad humana. Para ajustarme al tiempo, no quitarles demasiado tiempo y también para estructurar mi exposición, preparé una serie de láminas que van a ir guiándome para poder compartir con ustedes algunos conceptos. Eh, eh, entonces la voy a poner y solo espero que me digan si entró adecuadamente. Y Sí, si es doctor. así, perfecto. Entonces ya, de hecho, ya la tengo en el término de presentación. Y me pidieron que hablara sobre desigualdad estructural, modelo de desarrollo excluyente y discriminación. Y justamente hay algunos elementos sobre esto que quiero compartir con ustedes. Entender los procesos de discriminación como una serie de prácticas que para ser explicadas deben ser conectadas con la dimensión estructural, con la desigualdad estructural que caracteriza a las sociedades de nuestra época. Y esta conexión va a ser importante que la revisemos para destrivializar el concepto de discriminación y mostrar cómo influye, cómo pesa, cómo modela los procesos de movilidad humana, en particular los procesos migratorios. Eh, voy a, aquí a moverle como para ir avanzando. Es que como cambié computadora minutos antes, por eso nos tardamos un poquito para entrar. A ver si no me falla alguna. Tal vez, doctor, si solamente si pudiera ponerle como en el modo de presentación, Sí, abajo en el... Ok. aquí está, Ah, sí, presentación. justo. Ah, ahí está. Desde el principio estamos. Ahí está, perfecto. Gracias. A ver, lo que no veo es cómo le doy, Carlos, para... Ah, sí, ya. No, ya. No, es que ya me fui hasta el final. A ver, a ver, mejor, perdón. Es que hasta el... Ah, ya la vi. Y con esta es la siguiente. Sí, perdónenme, es que no es de computadora usual y estoy aquí mostrando la generación a la que pertenezco. Sin Bueno, problema, doctor. Gracias. estos, digo, son los datos de identificación para cualquier contacto. Y fíjense solamente mi correo electrónico por alguna duda, por si desean prolongar el diálogo, podemos hacerlo por esta vía. Yo voy a tratar también de recomendarles algunas lecturas que son pertinentes para, para identificar la relación entre movilidad, discriminación y violencia y que nos van a permitir complejizar más allá de nuestra conversación el acercamiento a este tema. Lo primero es que yo quisiera plantear eh,
algunas preguntas. ¿Qué nos dicen algunos datos que ahora identificamos? Las víctimas de trata de personas son en su mayoría mujeres mayores de 18 años, el 49%, niñas, 21%, eh, que se me, a ver, espérame, es que no veo completa la... A ver, Carlos, un favor, perdón. Eh, esto lo puedo mover, esta barra. Ah, la barrita. Que, Desde aquí. perfecto, gracias. Eh, los hombres en las víctimas de trata de personas que tiene una dimensión, como ustedes saben, de movilidad humana, es una experiencia de movilidad porque la trata de personas normalmente implica el desplazamiento de las personas que sufren esta práctica precisamente para garantizar la explotación que se ejerce sobre ellas. Y los hombres representan el 18% y los niños el 12%. Vean cómo aparecen categorías que vamos a identificar como categorías sociales vinculadas a la discriminación. El siguiente dato. Eh, la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas establece que las rutas de migración inseguras o irregulares aumentan los riesgos de violencia basada en el género, eh, incluida la trata de personas, eh, eh, para ciertos grupos, las mujeres migrantes, las niñas y las personas de la diversidad sexual. Estos grupos son seleccionados como blanco desproporcionado, es decir, que sufren con mayor frecuencia y mayor intensidad estas prácticas, eh, son blancos, son víctimas propiciatorias para los tratantes de personas. ¿Qué es lo que vemos aparecer en estos datos que podemos intercambiar con otros muchos datos relativos a los procesos de movilidad? Pues lo que podemos identificar es siempre que en las prácticas dañinas vinculadas a la movilidad humana aparecen ciertas categorías sociales particularmente vulnerables o que han sido vulneradas históricamente y que se encuentran en una posición subalterna de debilidad, de fragilidad, de precariedad. Esta posición de desventaja en que se hallan los grupos que padecen en mayor medida las relaciones inequitativas en el marco de la movilidad humana está determinado por la discriminación. Estas categorías, mujeres, en particular niñas, diversidad sexual, menores de edad, pero también podríamos ampliar la identificación y encontrar grupos como personas adultas mayores, personas con discapacidad, son o representan categorías de discriminación. En ese sentido, la movilidad humana, como sabemos, no es un proceso homogéneo, no es un flujo indiferenciado eh, que implique un solo tipo de experiencia humana, sino que al tratarse, al estar marcado por relaciones de dominio, de opresión y de desigualdad, son procesos en los cuales la vulnerabilidad que ya aportan los grupos históricamente discriminados se agudiza y los convierte en las víctimas predilectas en los procesos de abuso, de desigualdad, de explotación, de violación, etcétera, etcétera, a la que están, que son procesos con los que estos grupos están históricamente amenazados. Eh, Hay que decir en ese sentido que eh, eh, si en los procesos de movilidad identificamos a la discriminación, digamos que esto habla de la discriminación, también hay que decir que hablan estos procesos de violencia estructural.
Las relaciones de discriminación operan como reglas de comportamiento, como reglas que rigen las conductas de las personas, reglas que sobre la base de prejuicios y estigmas ponen en desventaja y reducen los derechos de grupos históricamente subalternos, grupos tratados como desiguales. Y esta relación de discriminación, estas relaciones eh, de desventaja para grupos humanos completos, son componentes de un régimen de violencia estructural. Y ahí me detengo un poco. ¿En qué sentido eh, se trata en la discriminación de un caso de violencia estructural? No abundaré demasiado porque quiero compartir con ustedes otros contenidos. Les recomiendo un artículo que apareció hace poco tiempo en la revista El Diluvio, que es una revista de acceso libre y que está disponible en Internet, que lleva el título precisamente de Violencia estructural y discriminación. Eh, ¿En qué sentido, no siendo una práctica conductual directa, podemos decir que la discriminación es una forma de violencia? Bueno, en el sentido en que la violencia precariza la vida, la violencia pone en riesgo la sobrevivencia de las personas, la violencia causa daños y limitaciones, tanto físicas como psicológicas, en la vida de las personas. Lo que encontramos es que las prácticas de discriminación corresponden, se ajustan a la idea de prácticas de violencia que se inscriben en un registro estructural. No es una violencia conductual, como se le llama a la violencia directa, pero sí una violencia que está inscrita en las reglas del juego. Una violencia que genera una desventaja sistemática para los grupos que han sido históricamente estigmatizados, víctimas del prejuicio negativo y que en el trato con los demás ven reducidos de manera muy significativa los derechos y las oportunidades a los que deberían tener por definición acceso igualitario. En ese sentido, lo que encontramos es que los actos y procesos de discriminación precarizan, debilitan, ponen en desventaja la vida de grupos como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las minorías étnicas, por mencionar solo algunos, y las hacen vulnerables, las convierten en genuinas víctimas propiciatorias a la violación de sus derechos humanos. En ese sentido, las prácticas sistemáticas de discriminación que vemos extremarse cuando se sufren en el contexto de la movilidad humana, eh, deben verse también como parte de una estructura social de violencia. Eh, la, lo que nosotros podemos observar, y esto las ciencias sociales lo han analizado con mucho detalle, es que cualquier proceso de movilidad, es decir, el que las personas salgan de sus comunidades de origen, de sus espacios de vida regular y cotidiana, eh, aún por razones que no sean forzadas, genera una cierta desventaja precisamente al abandonar los referentes y las seguridades de su contexto. Desde la experiencia de una persona que hace turismo y que es una víctima propiciatoria para ciertos tipos de delincuencia urbana, por ejemplo, ¿no? Hasta las personas migrantes que son racializadas, por ejemplo, y pueden ser objetos de violencia tanto de particulares como de autoridades que han emprendido campañas de componente racista y que ven a estas personas como una amenaza. Como diría Hermano Vitale, un filósofo que se ha dedicado a estos digamos, a discutir el tema de la migración en términos filosóficos en una obra muy relevante que se llama Ius Migrandi, Derecho, Derecho a la Migración. Hay
actitud en las sociedades que tiene que ver con la discriminación, con la estigmatización, conforme a la cual los migrantes son los nuevos bárbaros, ¿no? Los nuevos salvajes que no hablan nuestra lengua, que no se identifican con nuestra cultura, que representan una amenaza para nuestra identidad y por lo tanto a los que hay que tratar negándoles los derechos, ¿no? Esta visión del migrante como el nuevo bárbaro, recuerden que la noción clásica del bárbaro era un bárbaro para los griegos o los romanos, era el que no hablaba su lengua y por lo tanto se le consideraba inferior. Ahora se aplica esta noción del nuevo bárbaro para aquel migrante, aquel inmigrante en particular que llega a nuestro espacio y ocupa o se instala en el espacio social que nosotros habitamos, pero en condiciones de agudizada desventaja. Si todo proceso entonces de movilidad humana, aún los más, eh, digamos, aparentemente inocuos, ¿no? Cualquier proceso de traslado, cualquier proceso de movimiento, pone en riesgo en alguna medida a las personas, vemos potenciado el riesgo y la precarización cuando las personas entran en procesos migratorios que sobre todo son forzados, ¿no? Son forzados por condiciones económicas, son forzados por la guerra o por la violencia, son forzados por las amenazas del crimen organizado, etcétera, y todos por todos estos elementos que están en la estructura social, que están en el orden de la vida de las instituciones, de las sociedades expulsoras, pero que tienen el efecto de precarizar la vida, de dificultar la vida de las personas en movilidad. Y esto implica, por lo tanto, generar un espectro de violencia que digamos que cubre, que envuelve la experiencia de la movilidad. Este espectro de violencia se manifiesta fundamentalmente como discriminación. Es decir, para que las violencias conductuales o abiertas se ejerzan sobre las personas, requerimos un caldo de cultivo. Y normalmente ese caldo de cultivo está a cargo de los procesos de discriminación. En la medida en que los procesos de discriminación parten de la devaluación, parten de la estigmatización de grupos humanos completos a los que se considera inferiores, se justifica, como veremos un poquito más adelante, se justifica la privación de derechos de estos grupos. Esto nos lleva a la consideración de la discriminación como una forma de igualdad, de desigualdad constitutiva, como una forma de desigualdad que no es derivativa o periférica o irrelevante o como un problema de educación o de decencia, sino la discriminación como un problema de violación de derechos y un atentado directo contra el principio de igualdad entre los seres humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en los últimos años, en los estudios sociales, en el estudio de los procesos sociales en su conjunto, el tema de la discriminación ha adquirido un peso y yo diría un vocabulario que no tenía en años recientes. La llamada agenda de no discriminación, o lo que en el mundo académico hemos llamado el desarrollo de una razón antidiscriminatoria, es en realidad muy reciente. Hemos tematizado hasta solo hasta hace muy poco a la discriminación como una forma de desigualdad estructural, como una forma de reducción, de violación o limitación de derechos y de restricción de oportunidades para colectivos humanos completos que han sido víctimas del prejuicio y de la estigmatización. Esta percepción curiosamente eh, vale la pena llamar su atención sobre esto, porque es un fenómeno novedoso en prácticamente todas las sociedades en las que podemos tener un registro de los debates públicos. Eh, Normalmente se consideraba que la desventaja estaba estructuralmente marcada por las relaciones socioeconómicas.
Dicho de otra manera, la pobreza, la desigualdad socioeconómica serían le darían contenido a la desventaja social y que las agendas de igualdad tendrían que enfocarse en la reducción de esa desigualdad y en la reducción de la pobreza entendida como disposición limitada de recursos materiales, de recursos económicos. Hoy día sabemos que la situación de la desigualdad es mucho más compleja, que junto con las desventajas innegables de carácter socioeconómico, tenemos un arco completo de desventajas que provienen de otros rasgos constitutivos de la experiencia humana. Desventajas que provienen del género, por ejemplo, no se vive la sociedad del mismo modo si se es hombre o mujer, que provienen de las franjas de edad o de las franjas etarias, la discriminación que sufren niñas, niños, adolescentes incluso, o personas adultas mayores, las desventajas que provienen de la discapacidad, las desventajas que provienen de las orientaciones sexogenéricas no reconocidas como estándares o como normalizadas, es decir, las identidades sexuales no heterosexuales o no heteropatriarcales. Disculpen el lenguaje, pero este es el lenguaje que hoy día utilizamos para hablar de los grupos en desventaja. Y estas desventajas, si ustedes las van poniendo en fila, digamos, las desventajas que provienen del racismo, no hay razas humanas, pero hay racismo, es decir, hay clasificaciones de índole racista que identifican como inferiores a las poblaciones que tienen determinadas características fenotípicas, biológicas, aparienciales, etcétera, etcétera. Junten todas estas desventajas y pónganlas en los procesos de movilidad humana. Y verán entonces que tenemos el componente de la desventaja socioeconómica agravada, entrelazada con los componentes de carácter discriminatorio. Por eso, ninguna política migratoria que pretenda enfrentar en términos de derechos la situación de desventaja de los grupos en movilidad puede construirse solo con políticas de alivio económico. Se necesitan políticas antirracistas, se necesitan políticas antipatriarcales, se necesitan políticas antihomofóbicas, se necesitan políticas orientadas a franjas de edad específicas porque la edad genera vulnerabilidades, se necesitan políticas sensibles a la discapacidad. Esa es la única manera en que una política, por ejemplo, se toma en serio el principio de discriminación, o mejor dicho, el derecho a la no discriminación, para poder actuar en los terrenos de la movilidad. Para quienes estén interesados en cómo hemos logrado identificar las, las relaciones discriminatorias como un fenómeno de carácter estructural, que es lo que nos piden en nuestro módulo, ¿no? Como parte de la desigualdad estructural que vive la sociedad, yo les recomiendo que revisen, ahora ya son 4, acaba de aparecer hace unos días una encuesta, una última encuesta de INEGI, sobre discriminación, pero hay 3 que me parecen paradigmáticas: las encuestas nacionales sobre discriminación, la de 2005, la de 2010 y la de 2017. Y en las últimas, por cierto, 2017 y esta que acaba de aparecer, 2024-2025, se registra también a las personas migrantes, ¿no? A las personas en movilidad, en particular forzada por razones de violencia o por razones económicas, expulsadas de sus lugares de origen, como grupos en situación de discriminación. Son grupos discriminados en las cuales, digamos, las discriminaciones de origen se enlazan, ¿no? Y se potencian, agudizando la desventaja. Entonces vale la pena analizar cómo hemos tematizado este tema de la discriminación. Y yo aquí quisiera llamar la atención sobre un par de elementos que hemos llamado los motores de la discriminación, explicar cómo funciona la discriminación como
determinantes de la desigualdad, como determinantes de las relaciones de opresión, y que son determinantes que no se reducen a las causas económicas, digamos, a la renta que reciben las personas, a los ingresos, a los niveles salariales, etcétera, que son causas de desigualdad, pero no son las únicas causas estructurales de desventaja de las personas. En este caso, los motores de discriminación los agrupamos conforme a dos conceptos. El concepto de prejuicio, eh, que en realidad debería siempre adjetivarse como prejuicio negativo, pero cuando uno habla de prejuicios se entiende que normalmente nos referimos a prejuicios negativos. Desde luego hay prejuicios positivos, ¿no? eh, si uno tiene una idea positiva, una idea optimista, una idea celebratoria de la gente con la que va a interactuar, pues desde luego ahí hay un prejuicio, un juicio previamente establecido. Pero cuando hablamos de relaciones sociales, cuando hablamos de prejuicio, en realidad esa primera idea del prejuicio positivo no tiene ninguna presencia significativa. Cuando hablamos de relaciones sociales, hablamos del prejuicio negativo, que es el conjunto de ideas negativas que están preestablecidas acerca de los grupos humanos. Por ejemplo, un prejuicio está encerrado en la frase: las mujeres son más sentimentales que racionales. O en la frase: eh, hay migración buena según el color de las personas, el tono de piel de las personas migrantes, si este es más claro, y hay una migración mala si el tono de piel es más oscuro, por ejemplo. Eso es un prejuicio, es una clasificación preestablecida con la que nos acercamos a la categorización de los seres humanos concretos, ¿no? Los prejuicios, no entraré mucho en esto, pero los prejuicios son herencias culturales, no son ideas propias, particulares y plenamente originales, aunque las vivamos como propias, como parte de nuestra identidad moral e intelectual. Los prejuicios son entidades heredadas, son producto de la cultura, son producto de la herencia simbólico-social en que nosotros somos modelados y guían muchas de nuestras prácticas, ¿no? Los prejuicios no son ideas inocuas, ideas que no tengan ninguna productividad, sino que guían nuestras prácticas. Cuando nosotros generamos un sistema de prejuicios, es decir, cuando articulamos distintos prejuicios respecto de determinados grupos, entonces construimos un proceso de estigmatización. El concepto de estigmatización, como ustedes sabrán, tiene un origen religioso, se refería a las marcas visibles de Jesucristo en su pasión dolorosa, ¿no? Los estigmas de la crucifixión, ¿no? Las marcas que estaban en el pecho, en la frente, que estaban en las manos, de ahí viene el término estigma, pero se ha utilizado en las ciencias sociales, en la psicología social, por ejemplo, para designar los procesos de construcción de desventaja simbólica de grupos humanos completos. Esta desventaja cultural, simbólica, en realidad articula una serie de prejuicios circulantes acerca de una determinada población para producir una construcción cultural distorsionada, negativa, acerca de un grupo completo. Y entonces la estigmatización permite asociar a un grupo con determinadas cualidades morales negativas: la maldad, la peligrosidad, la inferioridad, la enfermedad, la suciedad, ¿no? Esto es propio de los procesos de estigmatización. No deberíamos olvidar que estos procesos son sociales, que no hay nada de natural en ellos, aunque se normalicen, a esto se le llama normalización del prejuicio y la estigmatización, o incluso se naturalicen, porque hay quien los considera como parte natural
sustantiva y hasta componente biológico y genético de los grupos humanos. En realidad, la estigmatización como articulación de prejuicios es un proceso de construcción social. Para darles un ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que estallan las hostilidades entre Japón y los Estados Unidos, después del ataque en Pearl Harbor, se desarrolla y entra Estados Unidos a la guerra, se desarrolla un proceso de estigmatización de la población japonesa. A la par que se les persigue a los habitantes en Estados Unidos de origen japonés, incluso se les llega a concentrar en campos de vigilancia, en campos de concentración en los Estados Unidos, y se genera un lenguaje estigmatizante de la población japonesa. Entonces, todo lo japonés es visto en ese momento como peligroso, como sucio, como inferior, como negativo. El color les parece horroroso, el color de las personas, la forma de las caras es caracterizada con términos de animales, etcétera, etcétera. Cuando termina la guerra, Japón se convierte en aliado de los Estados Unidos. eh, Empieza un proceso de revalorización cultural y con el paso del tiempo nadie se atrevería a, nadie usa, no si se atreva, claro que sí, pero no se usa de manera generalizada los contenidos de ese proceso de estigmatización. Hoy incluso lo japonés puede ser lo científicamente orientado, lo delicado en términos de gusto, incluso lo gastronómicamente interesante, etcétera, etcétera, porque así como se construye un proceso de estigmatización, una población se puede desestigmatizar, lo cual muestra que estamos hablando, aún en los casos que parezcan más radicales y agudos, de procesos de estigmatización como construcción cultural. Eso es lo que está detrás de las prácticas de discriminación. Y por eso es importantísima la lucha cultural contra el prejuicio y la estigmatización en el terreno de la movilidad humana. Hoy, en las condiciones sociopolíticas en que nos encontramos, en los equilibrios internacionales, tenemos una fuente discursiva muy poderosa, en particular en los Estados Unidos, pero que se reproduce ya en otras naciones centrales o metropolitanas, como se solía decir en la ciencia social, desde la que se emiten discursos estigmatizantes, ¿no? Nuevamente estigmatizantes contra las poblaciones migratorias. Ahí tenemos otra vez el recurso a la asociación de estas poblaciones con lo que la teoría clásica de la estigmatización nos ha dicho: grupos inferiores, malvados, peligrosos, sucios, que transmiten enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, este repertorio que parece que se puede revivir en determinados momentos, depende no de apreciaciones objetivas, sino de condiciones políticas y de expresión de prejuicios sistemáticamente ordenados. Nosotros decimos en teoría de la discriminación que el prejuicio y la estigmatización son mecanismos de preservación del privilegio, ¿no? Utilizamos el prejuicio, utilizamos la estigmatización para preservar, para proteger los privilegios. De hecho, lo podemos ver en cualquier terreno. El privilegio de quien es nacional, de quien pertenece, como diría Juan Carlos Velasco, un estudioso filosófico de la discriminación, para preservar el azar de las fronteras. Las fronteras son una experiencia azarosa para la vida de cualquier persona. A uno le toca nacer dentro de ciertas fronteras y no dentro de otras. Una manera de preservar los privilegios que el azar de la nacionalidad nos ha concedido es estigmatizar a los que vengan de fuera y puedan instalarse en el espacio que consideramos propio, ¿sí? En ese sentido, eh, eh, yo creo que un concepto de discriminación nos ayuda a establecer una distinción crucial, ¿no? A entender de mejor manera, como yo les decía hace un rato, la experiencia de la desventaja social, ¿no? Tendríamos que ir desde Marx, que hablaba de la desventaja entre clases sociales, hasta los debates actuales sobre la interseccionalidad, es decir, sobre la identificación de grupos en los cuales se han agudizado
por razones incluso no económicas, las desventajas sociales. Piensen ustedes que es el ejemplo clásico, una mujer racializada, una mujer negra, que además es pobre y que podría tener una discapacidad. Entonces tienen ustedes una ventaja, una desventaja intersectada. Pero con todo esto, mantenemos lo que hemos planteado como una distinción crucial, esta distinción que hemos hecho entre discriminación y pobreza o discriminación y desventaja social. Mientras que la desigualdad socioeconómica en realidad, si lo vemos en términos elementales, es un problema de ingreso. ¿Cómo cómo deja una persona de ser pobre? Pues teniendo dinero, sencillamente, es decir, supliendo, ¿no?, la desventaja económica que padece. En realidad, la discriminación puede persistir incluso cuando se ha superado la desventaja económica, porque sus motores provienen del prejuicio y la estigmatización. El propio Hermano Vitale, este filósofo que les comentaba al inicio de la conversación, cuenta en un texto publicado por CONAPRED que los italianos del norte eh, tendían o tienden a discriminar a los italianos del sur. Los italianos septentrionales discriminan a los italianos meridionales. Y que podemos encontrar allí los mismos calificativos que encontramos en otros espacios, en el racismo, por ejemplo. Allí, aunque no hay una diferencia racial, ¿no?, notable, no hay una diferencia religiosa, no hay una diferencia de origen nacional, hay una serie de prejuicios, eh, eh, por ejemplo, el relativo a que todos los del sur son mafiosos, todos los del sur son improductivos, todos los del sur están buscando sacar ventaja de todas las situaciones, etcétera, que tiene que ver con la preservación del privilegio económico que gozan los del norte respecto de los del sur. En ese sentido, digamos que la discriminación es irreductible a la desventaja económica, aún en sociedades que han alcanzado altos niveles de desarrollo económico. Una sociedad puede ser incluso opulenta y eso no significa que desaparezcan de allí las relaciones de discriminación. Eh, para tener un concepto o para afinar un concepto de discriminación, creo que a veces nos ayuda, digamos, el marco legal o en este caso el marco constitucional. Yo tomo solo como ejemplo, para ilustrar el tema del que estamos hablando, el texto de la Constitución mexicana en materia de discriminación. Esto está en el artículo primero, párrafo quinto. Muchos de ustedes lo conocerán si son, sobre todo si son mexicanos o mexicanas, donde se prohíbe la discriminación en el marco constitucional. Y vean lo que se plantea. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Yo solo marco que en esta definición hay dos elementos característicos. ¿Cuándo podemos hablar de discriminación? Cuando están en juego las llamadas categorías sospechosas, los grupos históricamente sujetos al prejuicio, los grupos que han sufrido procesos de estigmatización, por cualquiera de estas razones, por su género, por su origen étnico, por su discapacidad, por su preferencia sexual. Ese es el primer marcador, el primer identificador de una relación de discriminación. Podríamos agregar allí a las personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 Precisamente porque también han sido objeto digamos, de estos procesos de prejuicio y estigmatización. Y el segundo marcador es que la discriminación que se dirige contra estos grupos tiene por efecto, tiene como resultado la limitación de los derechos de las personas.
eh, no se trata sencillamente de una práctica de mala educación, de una práctica moralmente reprobable, de una forma de conducta no cívica. No, la discriminación es una desigualdad mayor porque viola estructuralmente los derechos de las personas. Es una violación de sus derechos humanos. Eh, en ese sentido, con base en los textos legales, digamos, que podemos tener, podemos ofrecer una definición política de la discriminación. ¿Qué significa discriminar? Nos podemos preguntar. Pues significa tratar de manera desigual a personas o grupos sobre la base de los prejuicios que les comentaba, ¿no? Con la consecuencia de limitar o negar los derechos fundamentales y las oportunidades relevantes de las personas que los integran. Si ustedes aplican esta definición, por ejemplo, a los grupos de personas migrantes, eh, eh, que son particularmente vulnerables a estas prácticas de discriminación, entenderemos que se trata de un grupo sobre el cual se han montado una serie de prejuicios y procesos de estigmatización y que tienen la consecuencia de ponerlos en una desventaja en términos de derechos. Por ejemplo, cuando a las personas migrantes las denominamos ilegales, como si hubiera personas que en sí mismas son ilegales, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo es agudizar la estigmatización para facilitar la violación de sus derechos, para facilitar el ejercicio de la violencia, para facilitar la aplicación de ilegalidades, para facilitar formas de explotación al no reconocérseles derechos laborales, por ejemplo, cuando se les contrata para los trabajos que la propia Organización Mundial del Trabajo ha calificado como trabajos característicos de las personas migrantes, ¿no? Los trabajos duros, sucios y peligrosos, ¿no? Eso es un resultado de los procesos de discriminación en su significación clásica, ¿no? Entendiendo la discriminación como desventajas que sufren no todos los grupos, sino los grupos que han sido estigmatizados y que tienen la consecuencia gravísima de violar sus derechos. En ese sentido, podemos tener, van a haber dos definiciones de no discriminación. Una primera definición entendería a la no discriminación o el derecho humano a la no discriminación como el derecho de toda persona a ser tratada con las mismas reglas, ¿no? De manera homogénea, sin exclusión, sin restricciones o distinciones arbitrarias, a efecto de que sea capaz de aprovechar el resto de sus derechos y libertades, considerando que la no discriminación es ya un derecho, y que pueda acceder a las oportunidades socialmente disponibles. Esto es el entendimiento de la no discriminación como trato homogéneo, como trato regular. Una ley debe tratar del mismo modo a un hombre y que a una mujer, ¿no? A un pobre que a un rico, a un blanco que a un indígena o un negro, ¿no? Esa es la idea de la no discriminación como trato homogéneo. Pero ¿es suficiente el trato homogéneo para garantizar realmente el trato igualitario entre las personas? Hoy sabemos que tenemos que complejizar nuestra idea de no discriminación. Y hablamos, por lo tanto, de una definición compleja de la no discriminación. Ahora, quiero decir que esto está en el derecho, ¿eh? Esto está en la política pública, esto está en los criterios de intervención social, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de muchas entidades gubernamentales. No es una mera definición académica. ¿Y cuál sería esta definición compleja del derecho a la no discriminación? Pues el derecho de ser tratado de manera homogénea, ya no repito la primera parte, porque es el derecho de toda persona a ser tratada sin exclusiones, ojo, siempre y cuando, a menos que un tratamiento preferencial temporal hacia esta persona o hacia su grupo no se haya hecho necesario
para compensar el daño histórico y la vulnerabilidad que han sido causadas al propio grupo por las prácticas discriminatorias previas. Dicho de otra manera, nuestra idea del derecho a la no discriminación requiere también actuar positivamente, actuar compensatoriamente para reparar la situación de los grupos que han sido históricamente discriminados. No jugar siempre con las mismas reglas, con un tratamiento homogéneo, porque en muchas ocasiones la desventaja que históricamente sufren los grupos no se puede reparar solo con el tratamiento homogéneo. Necesitamos intervenciones compensatorias. A esto en general se le ha llamado acción afirmativa, políticas de acción afirmativa, políticas de atención focalizada a los grupos históricamente discriminados. Por eso, en el marco de la atención, por ejemplo, a la política migratoria, hay acciones afirmativas, por ejemplo, en el desarrollo de programas laborales de inclusión para personas migrantes, que en condiciones regulares no podrían acceder a un trabajo formal y con condiciones de salarios relativamente remuneradores y en condiciones de trabajo dignas. Se necesita ciertas intervenciones especiales para compensar, para equilibrar lo que la historia discriminatoria previa ha instalado como desventaja radical. Hay una discusión, hay un debate público y político sobre la deseabilidad y el alcance de las políticas de acción afirmativa. No voy a intervenir en este momento sobre ello, pero sí hay que señalar que allí donde han funcionado los mecanismos de acción afirmativa, los grupos históricamente discriminados han logrado elevar su acceso a derechos y el aprovechamiento de las oportunidades socialmente disponibles. Y ahora, ¿qué peso tiene esta experiencia de la discriminación, ¿no? Eh, eh, en la experiencia de la movilidad humana? Me apuro un poco para ya dejarles establecidas estas categorías y que tengamos un ratito para la deliberación, ¿no? Hay que entender que la movilidad es un sistema de prácticas que está marcado por la discriminación. La discriminación acompaña las experiencias de movilidad. Les digo, basta con que ustedes salgan del espacio inmediato en el que se han sentido protegidos, cómodos, ¿no? Hasta cierto punto eh, 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 no desafiados por la incertidumbre para que aparezcan los riesgos de tratamiento discriminatorio, ¿no? Pero también la discriminación ha construido una justificación de la violencia que se ejerce contra los grupos en situación de movilidad. Esto lo podemos ver con ejemplos terribles, ¿no? Como estos grupos de vigilantes civiles de las fronteras en Estados Unidos que se arman para perseguir a personas migrantes, ¿no? Ya de por sí personas desprotegidas en situación de desventaja física, que han arriesgado su salud, etcétera, que se convierten en víctimas porque supuestamente están dañando a la sociedad a la que se están dirigiendo, en la que buscan asentarse. Los procesos de discriminación construyen una justificación victimizante de estas personas. Una situación que a veces es indiferente para la opinión pública. Uno de los problemas que hoy día enfrentamos con el tratamiento a las personas migrantes, a las personas en movilidad obligada, es precisamente cómo se ha naturalizado la violencia estructural, los juicios discriminatorios, las descalificaciones valorativas que se hacen contra ellas. Y en ese sentido, perdemos de vista que buena parte del, del fenómeno de la movilidad está marcada
por las llamadas voluntades viciadas, ¿no? Es decir, que las condiciones de vulnerabilidad, que las condiciones de discriminación a que se enfrentan las poblaciones que se mueven, las poblaciones que migran, eh, eh, no pueden ejercer ningún derecho, no pueden actuar con ninguna autonomía, su voluntad está completamente viciada, carece de autonomía precisamente porque se han limitado o se han negado completamente sus derechos. Y en particular podemos ver la movilidad como un espacio de revictimización. Es un espacio propio de revictimización. Por ejemplo, el caso de las niñas, el caso de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas de la diversidad sexual, que ya en los espacios donde no hay movilidad, ya tienen una desventaja en términos discriminatorios. Bueno, esta situación se potencia, se agrava, se escala cuando se entra a un proceso de movilidad. Los primeros datos que les marcaba atienden a eso. ¿Quiénes son quienes sufren más los procesos de trata de personas que implican normalmente movilidad obligada? Las niñas, ¿no? Las mujeres desde luego. ¿Quiénes sufren particular violencia por parte del crimen organizado, de las autoridades arbitrarias y corruptas como las que marcan buena parte de los agentes migratorios en nuestro país, etcétera? Las personas de la diversidad sexual, ¿no? Quienes, digamos, ven prácticamente imposibilitada su movilidad para buscar nuevas personas con discapacidad, ¿no? Entonces, la situación de víctimas de discriminación que existe en un origen se reproduce y se escala con los procesos de movilidad. Por eso la movilidad es un terreno obligado para una política de derechos humanos. O sea, no se puede considerar que la política de derechos humanos sea para poblaciones regulares, pero no para poblaciones en movilidad, como si fueran un capítulo humano que se pudiera separar del alcance del discurso de los derechos. Eh, entonces, lo que hay que entender es que en la relación con la movilidad, en la relación con las experiencias migratorias, necesitamos una mirada política, ¿no? Que nos dé un emplazamiento, un punto de vista para entender que la discriminación en el marco de la movilidad es una violación de los derechos humanos de estas personas. Que la discriminación es una forma de desigualdad, de dominio y de fortalecimiento del privilegio. En eso hay que insistir. Nosotros en la red de investigación sobre discriminación, acabamos de publicar un libro que lo pueden buscar en internet, está libre de acceso, que es de estudios sobre el privilegio. Y hay un estudio muy interesante de una colega, Asmara González, de la Universidad de Guadalajara. Todo el libro está interesante, se lo recomiendo, se titula El privilegio, pero precisamente estudia los procesos migratorios en la perspectiva del privilegio. No es lo mismo los procesos de movilidad de las personas provenientes, por ejemplo, de los países centroamericanos, que los procesos de movilidad que ella llama del privilegio de los expats norteamericanos que se asientan en la cuenca del lago de Chapala o en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, ¿no? Eh, Son experiencias de movilidad, pero que están marcadas por la desigualdad, por el dominio y por el privilegio. Hay desde luego circuitos de movilidad del privilegio que son correlativos o están correlacionados con los circuitos de la desventaja y de la discriminación. Y esto quiere decir que necesitamos ver una contemplación de la dimensión estructural de la discriminación. Efectivamente, si logramos entender que la discriminación funciona como un continuum, como una línea que va del prejuicio social a las prácticas que sufren directamente las personas en movilidad, entenderemos que la política
respecto de la movilidad implica luchar contra el prejuicio, garantizar derechos y no solo tener, digamos, acciones directas, institucionales o burocráticas respecto de las poblaciones en movilidad. Eh, Empiezo a cerrar o cierro ya prácticamente con esto, señalando tres terrenos en los que las sociedades democráticas han avanzado en la lucha contra la discriminación y tendrían que ser tres terrenos que tenemos que abonar en la lucha contra la discriminación hacia las personas en movilidad, en particular las personas migrantes. Hay un terreno que es el de la defensa o protección de las personas y los grupos, que es administrativo y jurisdiccional. Es decir, aquel que se hace con agencias antidiscriminatorias, por ejemplo, en México con APRED o COPRED, que es la agencia de la Ciudad de México contra la discriminación, esa es una protección administrativa contra actos y procesos de discriminación, y la jurisdiccional, que acaso tiene un alcance más poderoso, que es la que hace el sistema de justicia, que hacen los jueces en particular a través de sentencias. Ahí hay un largo recorrido, en particular por la sociedad norteamericana, pero en México se empieza a utilizar el principio de no discriminación para sustanciar sentencias, ¿no? Para precisamente hacer valer el derecho humano a la no discriminación. El segundo terreno de lucha contra la discriminación, el primero son casos y procesos. El segundo terreno de lucha contra la discriminación está en las políticas públicas proactivas, las políticas de intervención para compensar, para reparar, para restituir los derechos de los grupos históricamente discriminados. Estas son políticas importantísimas porque nivelan el terreno de juego, nivelan el espacio en el que se mueven los grupos. Por ejemplo, las políticas de acción afirmativa en favor de las mujeres han permitido, por ejemplo, en México, que tengamos una representación política paritaria entre hombres y mujeres. No digo que eso resuelva todos los problemas de la política, pero es mejor tener una representación paritaria de género que no tenerla, ¿no? Y eso lo podemos tener como modelo para muchísimos terrenos de la acción del Estado, donde se pueden aplicar políticas de este orden, políticas públicas proactivas. La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que es la ley vigente en México contra la discriminación a nivel federal, establece una familia de medidas antidiscriminatorias o políticas antidiscriminatorias, medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Todas ellas son tipos de políticas que pueden ser aplicadas para enfrentar el problema migratorio, los problemas que vienen de la agenda migratoria con una perspectiva de no discriminación. Y un tercer terreno de lucha que es igualmente importante es el de la construcción de una cultura de la no discriminación, educación y cambio cultural, donde incluso el cambio del lenguaje, ¿por qué no decimos eh, los migrantes? Pues porque hay un sesgo de género cuando decimos los migrantes. Decimos las y los migrantes. O ahora con más comodidad decimos las personas migrantes. Y habrá quien diga, pero ¿por qué se enredan en una reforma del lenguaje para parecer más incluyentes cuando los verdaderos problemas están en otra parte? Bueno, porque el lenguaje es una representación y una codificación de los problemas. Es decir, no es una representación ajena a las relaciones efectivas de discriminación. Y a veces en el orden del lenguaje podemos medir buena parte de los avances antidiscriminatorios que una sociedad puede construir. El lenguaje puede expresar el respeto que estamos buscando construir para las relaciones entre los grupos. Por eso, si un discurso como el del presidente de los Estados Unidos demoniza a las personas migrantes, nuestro lenguaje como contrapartida debe ser el lenguaje de los derechos
de las personas migrantes, el lenguaje del ius migrandi, ¿no? El lenguaje del derecho a migrar de las personas y por lo tanto el lenguaje de las protecciones constitucionales que estas personas deben tener en todo momento. Pues yo lo dejaría ahí, es un acercamiento, no se puede hacer muchísimo más en un tiempo limitado, pero sí para poner a su consideración estos elementos que nos permitan introducir un enfoque de no discriminación en el estudio de los procesos migratorios y la movilidad humana. Pues muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, yo que he tenido la oportunidad de escucharle en varias ocasiones, es sorprendente pues esta permanente eh, pues pensamiento, ¿no? Y búsqueda y tratar de comprender mejor lo que caracteriza a una realidad tan injusta. Y me parece que es, bueno, no, yo creo que fue mucho más que un acercamiento. Nos pone sobre o ante nosotros toda una para mí quizá fue como una doble perspectiva, ¿no? Respecto de la discriminación y cómo como fenómeno estructurante atraviesa el proceso el fenómeno, perdón, de la movilidad humana, pero quizás este énfasis que hacía y que fue haciendo a lo largo de su presentación sobre la mirada política, sobre la discriminación, ¿no? Que creo que es a lo que estamos convocados sobre todo, y la movilidad humana y verlos como dos expresiones de pues de esto que creo que es muy poderoso también, ¿no? De estos mecanismos de preservación del privilegio. Tomamos nota todos, creo, porque están aquí compartiendo en el chat ya las ligas a los textos que mencionó y y los vamos a leer. Em, pero creo que es eso, es una perspectiva muy, pues es toda una propuesta muy poderosa, creo, respecto de ambos temas que nos ponen en otra dimensión de discusión, desde el lenguaje, desde estas categorías, lo del tema de las víctimas propiciatorias, ¿no? Que nos lleva incluso a esa discusión filosófica. Así que muchísimas gracias. Creo que ha sido muy estimulante escucharle y bueno, también nos permite eh, poder tener una aproximación, la de nosotros y una aproximación mucho más desde la complejidad de ambos fenómenos. Así que bueno, pues que está abierto ahora pues este tiempo que damos al final de las sesiones para que las y los participantes del diplomado puedan em, pues externar preguntas, comentarios breves en la medida de lo posible o concretos, ¿no? Para que podamos aprovechar estos minutos. Entonces, bueno, Reina, por favor, adelante. Ah, perdón, nada más. La dinámica un poco, doctor, es que recogemos unos tres comentarios, Sí, cuatro, claro, claro, y le claro. paso después la palabra. Gracias. Reina, disculpa. No se preocupen, muchas gracias. Sí me escucho. Creo que sí. Sí, Bueno, sí. a mí me resulta bastante complejo entender cómo funciona este sistema de discriminación en nuestro país, porque de manera consciente yo puedo observar que existe discriminación entre la población mexicana, entre los mismos mexicanos, pero de manera externa también somos discriminados. Entonces no sé cómo funciona o bajo qué mirada se tiene que observar este fenómeno y estudiar para poder buscar también una solución que tenga relación a lo mejor con un aspecto cultural o con la educación que estamos recibiendo, ¿no? Porque si bien en las instituciones de educación, al menos en las públicas, que es en las que yo me formé de manera educativa, se nos habla sobre discriminación, en instituciones privadas como lo son los medios de comunicación, que se difunden ideas racistas, ideas clasistas, que bueno, yo que soy estudiante de comunicación sé que los medios también educan a las personas y que la televisión también educa, y en este caso también las redes sociales, que son un fenómeno actual. Entonces, esa cuestión, bueno, esa pregunta tengo y es lo que estoy pensando todo el tiempo. Y también, bueno, ahorita tuve la fortuna de trabajar con comunidades rurales, que yo soy de una comunidad rural, y para la elaboración de mi tesis en la UAM. Entonces, bueno, yo
migré desde la preparatoria y a la ciudad de Puebla y pude como observar y vivir ciertas discriminaciones por ser originaria de ciertos lugares, ¿no? Pero creo que ahora al estudiar este campo de estudio me di cuenta que la misma academia discrimina a las personas. Bueno, entonces creo que también es importante que como personas que forman o estamos dentro del espacio académico que suele ser los universitarios o los académicos en sí nos demos cuenta de que a veces no estamos viendo bajo cierta mirada horizontal a ciertos grupos sociales. Muy bien, gracias, Reina. ¿Quién sigue? Perdón, muchas gracias. Antonio, por favor, adelante. Ah, muchas gracias. Mi comentario o pregunta va también un poquito enfocado en relación a lo que comentaba ahorita la compañera. Eh, mi pregunta va un poco más enfocada también a esta. Hubo hace unas semanas se hizo un poco viral un video en TikTok donde quien lo sube es el papá y está hablando de que va en camino hacia la escuela de su hijo porque resulta que en la escuela estaban hablando sobre el feminismo y las marchas feministas y le preguntaron al niño sobre qué opinaba acerca pues, de este tema del feminismo y de las marchas feministas y el niño comenta que se le hacía algo tonto e irrelevante porque su abuela ya había luchado por los derechos de las mujeres, entonces pues ya no había necesidad de hacerlo, por eso se le hacía como tonto hablar de feminismo actualmente. Entonces, pues mandan llamar al papá y justamente está diciendo el papá que va en camino a hablar con la directora y lo que decía el papá es que yo voy a defender a mi hijo porque no está siendo adoctrinado, porque las escuelas están adoctrinando a nuestros hijos y es muy peligroso, entonces yo voy a defender a mi hijo de que él tiene razón, ¿no? Entonces mi pregunta es, ante este tipo de situaciones, como lo que sucede en el video, como lo comentaba la compañera Reina, ¿qué estrategias, qué tipo de soluciones se podrían aplicar para atender, para sensibilizar incluso este tipo de situaciones? Esa es mi pregunta. Gracias. 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 Gracias, Antonio. Pues si no hubiera alguien más que quisiera comentar ahora, le daría la palabra al doctor Jesús Rodríguez. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, las dos preguntas son muy pertinentes. No les voy a recetar otra conferencia. Voy a tratar de ser breve, pero sí atender a lo que está planteado, lo que plantea Reina Saraí. Eh, Creo que es muy importante porque, a ver, las experiencias de discriminación son experiencias cruzadas. No hay que perder de vista. Generan lo que eh, lo que en teoría de la justicia se llaman zonas grises. ¿Qué quiere decir esto? Que con mucha frecuencia quien es víctima de un proceso de discriminación también puede ser victimario. Eso, digamos, lo podemos constatar en muchísimos procesos. Por ejemplo, en los grupos que son discriminados por racialización, es decir, que son tratados de una manera desventajosa eh, por su tono de piel, por su fenotipo, por su origen étnico, al mismo tiempo son grupos donde las mujeres sufren una situación de desventaja al interior del propio grupo. Es decir, donde los varones que en un contexto determinado sufren discriminación y desventaja, aplican discriminación sobre las mujeres que pertenecen al propio grupo. Pero eso sucede incluso en el orden familiar. Es decir, en el orden familiar somos capaces de sostener principios discriminatorios respecto de las mujeres cuando estamos hablando de nuestras madres, de nuestras parejas, de nuestras hijas, etcétera. Es decir, personas a las que en general de manera sincera queremos, ¿no?
y al mismo tiempo asumimos puntos de vista que van en contra de sus derechos o que limitan sus oportunidades y posibilidades de desarrollo. Es que en efecto estamos hablando de una estructura cultural y ahí tiene razón Reina. Tiene razón precisamente porque lo que tenemos es una atmósfera cultural donde los prejuicios se reproducen en escala social. Normalmente cuando nosotros expresamos un prejuicio, de veras tenemos la impresión de que es una idea o una opinión propia que hemos construido como resultado de nuestra experiencia vital y que es plenamente original. Inmediatamente basta, o sea, basta con revisar la opinión que sostenemos para darnos cuenta que es parte de una tendencia, que es parte heredada de un proceso cultural que nos moldea desde distintas fuentes. Una primera fuente de discriminación, hay que decirlo, es la familia, ¿no? Las familias eh, las necesitamos, nos proporcionan muchísimas cosas y hay que decirlo, hay experiencia de familias que nos educan en la igualdad, en el respeto, en la reciprocidad, pero no son lo que más abunda. Normalmente las familias lo que hacen es reproducir esquemas asimétricos, heteropatriarcales, de normalización de cierta idea de cómo deben ser las mujeres, de cómo debe ser la sexualidad, de cómo debe ser la gente decente, etcétera, etcétera. Y desde allí aparecen principios de orden racista, de orden sexista, de orden patriarcal, que nos, digamos, nos trasladan ese tipo de puntos de vista. Pero otro tipo de instituciones, ¿no? Como los medios de comunicación, pues también tienen esta función de trasladar prejuicios establecidos. Y no solo los medios de comunicación en su función de comunicación o información, sino de formación moral y sentimental de la población. Es decir, uno puede encontrar, no sé, en la tradición de las telenovelas mexicanas, pues justamente la manera en que los prejuicios de corte discriminatorio se van asentando como parte del sentido común. Entonces, por eso es necesaria una batalla contra los procesos de discriminación en distintos órdenes. Allí en los órdenes legales, cuando es posible hacerlo, ¿no? Como recursos de protección, también en el terreno de las políticas, pero sobre todo en la batalla educativa. Por eso el proceso educativo es tan importante. Ahorita que estamos en el marco de la vida universitaria, ¿no? Que la UNAM nos acoge, es nuestra gran anfitriona para esta experiencia, y los que somos universitarios, tenemos la ventaja de participar en una institución donde se desmontan los prejuicios. O sea, lo propio de la educación crítica es que nos permite tener acceso a otras concepciones del mundo orientados por el pensamiento crítico. Y, y eso no está en todas las instituciones. Normalmente las instituciones religiosas, laborales, sociales, familiares, tienden a reproducir los principios, los valores, los elementos culturales con los que se han formado tradicionalmente, son guardianes de la tradición. El proceso educativo tiene la virtud de introducir elementos de transformación y por eso es importantísima la educación. El cambio cultural en materia de no discriminación normalmente se opera en la gente que pasa por procesos educativos. Cuando uno no tiene acceso al pensamiento crítico, ustedes lo pueden experimentar en su propia vida, vamos a reproducir los prejuicios y la estigmatización en la que nos hemos moldeado, porque eso es lo que vemos como normal, lo que vemos como natural. Por eso la educación cumple una función crítica en este terreno, tiene un papel privilegiado, por decirlo así, porque permite transformar procesos. Y luego el ejemplo que pone Antonio, ¿no? De este caso, hay que decir que es una absoluta mentira. Hay que decir que es una absoluta mentira. Decirlo con toda claridad. En efecto, hoy día, desde posiciones muy conservadoras, se ha dicho, ya no necesitamos avanzar en estas agendas porque ahora sí
nos reconocemos como iguales, como personas que tenemos los mismos derechos y por lo tanto vamos a evitar el adoctrinamiento woke, ¿no? Vamos a evitar que que estas agendas terminen con la verdadera igualdad, porque ahora se están creando nuevos privilegios, cuando en realidad lo que representan estos discursos es una defensa de las viejas jerarquías. Es una defensa de las relaciones de género que hay que decir que desafían muchos de los valores establecidos y ponen en riesgo la posición en el acceso a bienes, a servicios, a la idea de valor, a la idea de autorrespeto que mucha gente se forma en términos de género, ¿no? Y una cosa que es importante es que todos los cambios antidiscriminatorios normalmente generan una reacción. Un genuino cambio contra la discriminación es una transformación de las relaciones de jerarquía y de dominio. Un cambio igualitario entre hombres y mujeres, pues desde luego significa quitar un espacio que antes era acaparado por los hombres. Y esto significa desde luego que muchos lo verán como una limitación de lo que entendían como sus legítimos derechos o bienes a los que por costumbre tenían acceso. Yo diría que hay una parte del proyecto de no discriminación que es conflictiva, y es conflictiva porque desafía el orden establecido. Hoy día, por ejemplo, pensando en cómo se ha modelado nuestra propia cultura, la posición de las personas migrantes, ¿no? Nosotros nos quejamos de la satanización, de la persecución que se hace a nuestras paisanas, nuestros paisanos migrantes en los Estados Unidos. No reproducimos la misma conducta con los migrantes que vienen de Centroamérica, por ejemplo. Es decir, exactamente aquello que veríamos como algo rechazable es lo que hacemos porque hemos normalizado en gran medida los discursos discriminatorios sobre la migración, solo que tenemos nuestras víctimas favoritas, ¿no? Y en ese sentido, el proceso educativo a lo que nos debe llevar a decir es que el derecho que reclamamos para que sea respetado de nuestros connacionales cuando migran a los Estados Unidos es el derecho que debemos respetar en las personas migrantes que están en tránsito o que tienen como meta llegar a nuestro país, ¿no? México, digo, eso lo verán con más detalle en este diplomado tan rico, ¿no? Con tantos contenidos y con tantas horas de trabajo. Seguramente lo van a ver, lo van a ver. El perfil demográfico en el país ha ido cambiando con los procesos migratorios. Un país que era un país de paso para los procesos de movilidad migratoria, ahora también es un país de llegada, un punto de llegada que cambia, ¿no? Las configuraciones en determinadas regiones, etcétera, los modelos de convivencia, y ahí requerimos un discurso de los derechos. Hay que entender que una persona, independientemente del país del que haya partido o de la región en la que haya nacido, es una persona titular de derechos humanos. Y ese es el discurso que debe orientar nuestra mirada sobre la migración y la movilidad en general. Muchas gracias, doctor. Es que cada planteamiento que hace es como una beta gigantesca para poder profundizar esto de las zonas grises. Bueno, sobre eso, aprovechando y retomando, y si me lo permiten, tenemos todavía unos 10 minutos. Nada más leer algunos comentarios que creo que van en ese sentido, particularmente el de Reina, que aquí menciona concretamente a migrantes con privilegios económicos que también suelen discriminar a otras poblaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que sucede y vemos en La Condesa. Voy a leer una pregunta que está acá de Brenda. ¿Cómo podemos hacer para que que me parece una pregunta muy importante, ¿cómo podemos hacer para que los discursos y las narrativas de respeto, dignidad, igualdad y derechos humanos sean igual de potentes que las narrativas de odio, que parecen tener mayor fuerza y generar mayor reacción? Tenemos que apelar a las emociones, al amor, a la felicidad, ¿o qué hace falta? Y doctor, pues si gusta cerrar pues con su reflexión sobre esa pregunta, ya para, pues, para poder cerrar la sesión. Muchas gracias.
Este último punto, permítanme dar una respuesta. Ya sé que dije que iba a ser concisa, pero no lo hice, pero voy a dar la respuesta, a tratar de dar una respuesta. El vehículo de los procesos de prejuicio y estigmatización, que son la fuente de la discriminación, el vehículo es el lenguaje. Es decir, nos moldeamos a través de los procesos de interacción lingüística. Por eso es importantísimo el contenido y la naturaleza de los mensajes que emitimos, del lenguaje que utilizamos. A muchos les puede parecer que es una especie de exceso, que es una especie de molestia innecesaria, que en los proyectos de no discriminación insistamos tanto en la calidad de los discursos, en el contenido, en la forma en que tienen que formularse los discursos. Yo soy un partidario radical de la libertad de expresión. Creo sinceramente que la libertad de expresión es un fundamento de cualquier sociedad de derechos. Pero creo que tenemos una necesidad clara de discutir cuáles son los contextos en los que vamos a funcionar con la libertad de expresión. Hay todo un debate sobre los discursos de odio, hay normas internacionales para enfrentar los discursos de odio, que son los discursos que buscan la destrucción de grupos, que por cierto son grupos estigmatizados, ¿no? Los discursos contra personas migrantes, contra minorías étnicas, ahora los nuevos discursos de odio contra mujeres, nuevamente han aparecido estas tendencias en redes sociales, etcétera. Y hay una dimensión prácticamente delictiva en algunos de esos discursos que requerirían la intervención de un Estado democrático. Pero esa intervención debe ser una intervención plenamente justificada porque el riesgo es convertir al Estado en un gran censor, ¿no? El otro terreno es el de una responsabilidad democrática de nosotros como ciudadanas y ciudadanos, que tenemos la obligación de defender estos temas en los espacios públicos, en este terreno pantanoso y dificilísimo que son las redes sociales, ¿no? Donde pues lo que tenemos es una reproducción y ampliación de los prejuicios discriminatorios, pero donde se tiene que presentar las contraversiones a los discursos ahora dominantes. Hoy día la agenda de no discriminación tiene un enorme desafío, déjenme terminar con eso. Tiene un enorme desafío porque incluso en naciones donde nació el discurso antidiscriminatorio como los Estados Unidos, desde el poder público se fomenta la estigmatización de los grupos y la discriminación de colectivos humanos completos. Y eso instala una desventaja que no teníamos hace poco tiempo, una nueva desventaja. Y eso requiere, por lo tanto, un compromiso político mucho más profundo. Lo sufren las personas en movilidad, pero lo sufre prácticamente cualquier persona que no entre en los parámetros de humanidad deseable que se está planteando desde esos centros del poder. Y siendo la discriminación tan contagiosa, no me extraña que en otras latitudes, como en nuestro país, ya también haya personas que se muevan y que funcionen con ese tipo de discursos, que habíamos logrado hasta hace poco tiempo mantener más en los márgenes, ¿no? Mucho más fuera del protagonismo de la comunicación y que ahora vemos reaparecer. Eh, de lo poco que pude ver en el chat, alguien mencionaba este comentario de la presidenta de la comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que para oponerse fíjense, para oponerse a la política contra los migrantes del partido Vox, que lo que propone es un cierre completo de fronteras y una devolución de los inmigrantes a sus lugares de origen, lo que les dijo es, necesitamos a los migrantes porque ¿quién les va a limpiar su casa? Etcétera. Con lo descarnado que es ese argumento, demuestra claramente cómo las personas migrantes han hecho posible la calidad de vida en las sociedades de acogida, ¿no?
Entonces, estamos ante un fenómeno donde la migración está conectada con los procesos de discriminación y por lo tanto, la, eh, cualquier política que podamos delinear en materia migratoria debe tener como norte, debe tener como orientación el principio del derecho humano a la no discriminación. Pues yo les agradezco muchísimo su atención y la recepción la hospitalidad de este diplomado y del centro que lo organiza y que dirige mi querido amigo Mario Luis. Gracias a usted, doctor. Nos llevamos mucho aprendizaje, creo, muchas reflexiones y bueno, muchos materiales también para seguir leyendo y para trabajar. Y pues esperamos poder tener la oportunidad y el privilegio de poder escucharle pronto otra vez. Gracias, Cristina. Gracias a Muchas todas gracias y a usted. todos. Gracias a todas y todos, todes. Nos vemos el siguiente martes. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.